De manera que vamos a comenzar hoy. Camila hablaba de las batallas, de que no nos preocupemos por nada, ¿verdad? Y ella oró por las batallas. Y la alabanza que Papo y el grupo cantó decía que nuestro Dios es el Dios de las batallas. Y hoy vamos a hablar de las batallas. Y puesto que este es el mes, ¿verdad?, que dedicamos a la juventud de nuestra iglesia, deseamos comenzar hablando de un joven muy especial, un joven que tiene mucha historia en la Biblia. Nos vamos a enfocar en la historia del rey David, un joven pastor que honraba a Dios con su vida. Y deseamos hablar de sus hazañas y de sus cualidades para entender por qué Dios a tan temprana edad lo usó para la gloria de su nombre. Vamos a aprender de David en esta mañana. Y yo les voy a invitar a que busquen el pasaje de 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 41 al 50. En realidad, esta historia es muy extensa. Y para no leer 50 versículos, yo escogí los últimos 10 y yo le cuento el resto en la predicación. Y para honrar la palabra de Dios nos vamos a poner en pie, parados, como dice Toñito, en pie parados. Y dice de la siguiente manera: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y hoy Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que hable a nuestros corazones en esta mañana. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos. En este pasaje que acabamos de leer, hay una batalla ocurriendo entre filisteos e israelitas. Y esto es una batalla simbólica que a cualquiera de nosotros le puede estar pasando o le puede pasar o ya le pasó en el pasado, porque todos tenemos batallas y enfrentamos situaciones todos los días. Y de hecho tenemos que estar preparados para la batalla, ¿verdad? Porque los tiempos se acercan. Hay algunas batallas más complejas que otras. No vamos a negar que hay batallas grandes, pero hay muchas veces que calculamos la magnitud de la batalla de acuerdo a cómo estemos preparados para enfrentarla. Hay batallas que son pequeñas y las hacemos grandes porque no sabemos cómo manejarlas, ¿verdad? Y hay batallas grandes de las que estamos preparados para enfrentarlas y no se nos hacen tan grandes. Pero a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Pero este no era el caso de la batalla que se está dando aquí en este pasaje.
Esta era una batalla de gran magnitud. ¿Por qué? Porque estaba en juego el futuro de la nación de Israel. Pero David, un joven de apenas 15 o 16 años de edad, la enfrentó con la sobriedad y la seriedad de un hombre experimentado, un hombre preparado para cualquier batalla. Y lo vamos a ver. Pero en esta hora yo te quiero preguntar, ¿cómo tú enfrentas tus batallas? Piénsalo, ¿cómo tú las enfrentas? ¿Las enfrentas con el coraje y la determinación que David las enfrentó? ¿O las enfrentas con incertidumbre, teniendo temor a lo que pueda pasar? ¿O las pospones por miedo a enfrentarlas, porque no te gusta enfrentarte al conflicto? ¿O sencillamente rehusas enfrentarlas? Hay muchas posibilidades y hay mucha gente que rehúsa enfrentarse al conflicto y hay mucha gente que pospone sus batallas y mientras más las pospongamos y más tarde tomamos las decisiones, peor será la consecuencia. A nadie le gustan las batallas, a nadie le gusta el conflicto, pero hermanos, tenemos que estar preparados porque somos parte de un ejército. Y cuando Dios te llama, tienes que estar preparado. A veces las tienes que pelear solo y no tienes el apoyo de nadie, pero eso es propósito de Dios también, porque Dios te llama a depender de Él y no de nadie. Y cuando Dios te llama, tú tienes sencillamente que confiar porque la batalla no es tuya, la batalla es de Él. Eso le ocurrió a nuestro hermano David, el personaje central de esta historia. David se encuentra en estos momentos en una situación inesperada. Él no esperaba esto y decide tomar cartas en el asunto con la certeza de que Dios le va a dar la victoria. Yo debía haber despegado esto antes de montarme aquí, pero no lo hice. David se encontró solo en la batalla, solo. Aunque estaba seguro que él tenía que pelearla, aunque estaba solo, él no decidió ir hacia atrás. Él sabía que tenía que pelear la batalla y él la enfrentó. Porque para eso Dios lo había llevado allí. A veces tenemos eventos circunstanciales, ¿verdad? Él llegó allí porque el Señor lo había enviado, no fue una casualidad. Dios lo envió a aquel lugar porque su pueblo estaba en crisis y él era en aquel momento el único que estaba preparado para enfrentar lo que venía. El único preparado para vencer lo que se estaba dando allí. Dios no lo llamó directamente, pero lo envió a través de su Padre. Y hay veces Dios nos lleva a la batalla para ser de ayuda, pero a veces Dios nos lleva a la batalla para ser probado. Y tenemos que identificar para qué Dios nos llevó allí. Veamos cómo comienza esta historia. Isaí es un hombre procedente de Éfrata en Belén y tenía 8 hijos. 3 de sus primeros hijos se encontraban en el campo de batalla. Y David, siendo el joven, ¿verdad? El más pequeño, no estaba apto para ir a la milicia porque él lo que tenía eran 15 o 16 años de edad. Pero en esta ocasión, Isaí le solicita a David que dejara el rebaño, porque David, como no tenía, era tan joven, lo que hacía era, ¿verdad?, pastorear las ovejas de su padre. Y Isaí le solicita que dejara las ovejas con alguien y fuera a llevarle alimento a sus 3 hermanos que estaban en el campo de batalla y eran voluntarios, y los soldados voluntarios en aquel tiempo tenían que proveerse su propio alimento. De manera que el padre manda al hijo a que le lleve alimento a sus hermanos y dejando las ovejas, ¿verdad? David parte rumbo al campo de batalla.
Y la batalla en aquel lugar se estaba dando en Soco, una ciudad de Judá. Y los filisteos se habían acampado, ¿verdad? Se habían congregado en un monte de esa ciudad. Y los israelitas estaban en el otro monte opuesto a donde estaban los filisteos. Y en el medio había un valle, el valle de Ela. Ambos estaban ubicados allí, uno frente al otro. Y esta historia, vamos a verlo, ¿verdad? Según hablan Goliat, esta historia nos muestra cómo se llevaban las batallas en la antigüedad. Al comienzo de la batalla, los hombres del campamento tomaban un tiempo para prepararse y luego comenzaba la intimidación de un campamento contra el otro campamento. Y en ocasiones, los mejores soldados de cada régimen militar se seleccionaban para luchar el uno contra el otro. Y el país del soldado que perdiera tenía que servirle al país del soldado que ganara. Y en este momento, en el ejército de los filisteos, ellos escogen a Goliat como su guerrero. Y Goliat incitaba al pueblo de Israel a que saliera a la guerra diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y Goliat no era un soldado cualquiera. Todos sabemos que Goliat era el campeón de los filisteos, era un hombre gigante, venía de una ciudad de gigantes en la antigüedad, la ciudad de Gad. Este hombre medía 9 pies y medio de estatura y salía cada día a retar a los israelitas a la batalla, e hizo esto consecutivamente por 40 días. Y ninguno de los soldados del campamento israelí se atrevía a salir a su encuentro. Tanto el rey Saúl como los soldados se turbaban y estaban muy temerosos, estaban turbados, totalmente turbados, y habían estado escondidos en este campamento por 40 días. Por eso es que Goliat le dice: ¿para qué salieron al campo de batalla? ¿Por qué están ordenados ahí como soldados si no están haciendo nada? Están escondidos. Este hombre era muy impresionante en su manera, el andamiaje que tenía puesto, ¿verdad? Tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una malla de bronce sobre todo su cuerpo, y sobre sus piernas él traía una armadura antigua que se ponía cubría desde sus rodillas hasta la base de su pie, y esto era de bronce. Tenía una jabalina de bronce sobre sus hombros y tenía una lanza de hierro en su mano, y frente a él había un escudero, y medía 9 pies y medio. ¿Qué ustedes piensan si ustedes se presentan con un gigante como ese? Era intimidante, ¿verdad? No podemos culpar a los israelitas. Pero cuando David llega al campamento de Israel, él se encuentra con un pueblo totalmente temeroso, y a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, que se enorgullecían, ¿verdad?, en tener respaldo divino, no podían responder al reto que les lanzaba este hombre. Tanto el pueblo como el líder se encontraban totalmente temerosos. Ellos no estaban preparados para enfrentar esta lucha en este momento, no estaban preparados del todo. Pero recordemos que para este tiempo también, ya Samuel le había anunciado a Saúl, ¿verdad?, que el reino se había quitado de él. Y eso nos indica que el respaldo, ¿verdad?, y la protección divina y el Espíritu de Dios ya no recaía sobre este hombre. De manera que él no puede enfrentar este momento, ¿verdad?, mirándolo espiritualmente, porque ya esa protección y ese Espíritu de Dios había sido removido de este rey. Y Samuel, ya por indicaciones a la misma vez, ¿verdad?, de Dios, había seleccionado y había ungido a David como el futuro rey de Israel. En esta ocasión, no solo Goliat, hermanos, si usted lo piensa bien, no solo Goliat estaba retando los escuadrones de Israel. Jehová también los estaba
los estaba enfrentando también, porque estaban acuartelados sin responder. El pueblo de Dios no podía responder a la gente que estaba incircuncisa, a la gente que servía a dioses extraños, a dioses falsos. El pueblo de Israel no estaba preparado para responder. Esto era vergonzoso para este pueblo. Y son situaciones, hermanos, que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Porque a nosotros también nos pasa, para experimentar y para darnos cuenta cuán desprovistos estamos espiritualmente a veces, cuando no podemos enfrentar situaciones en la fe. Y cuando usted se enfrenta con situaciones difíciles en su vida, con batallas, es el momento de usted evaluar su vida y saber qué me falta, cómo la enfrenté. Pasé la prueba. ¿Qué debía haber hecho que no hice? Porque a veces para nosotros Dios es nuestro último recurso. Buscamos auxilio en todos lugares, pero no levantamos nuestra voz al cielo. Y cuando estas ocasiones ocurren, ¿verdad? Este es el momento de nosotros evaluar nuestra conducta y nuestra relación con Dios. Pero en los momentos en que David hablaba con sus hermanos, volvemos a cuando David llegó, fue que Goliat salió y le dijo las palabras que hablamos anteriormente. Goliat salió y llegó al encuentro con Israel para retarlos a la batalla. Y esta gente que estaba escondida, ¿verdad?, en su campamento, se quedó escondida, pero David, al escuchar estas palabras, reaccionó con indignación y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense que David en estos momentos no está enfocando el tamaño del Galileo, de Goliat. No lo está enfocando, él no está mirando a Goliat. Él está indignado con las palabras y las jactancias de aquel gigante, porque él es parte de este pueblo. Él no se está amedrentando por lo que el hombre tiene, ni por la estatura y el parecer de Goliat. Él está indignado porque se está, ¿verdad? Él está retando al pueblo de Dios, al pueblo, ¿verdad?, que ha confiado en un Dios que todo lo puede, porque él conoce a ese Dios y él sabe lo que ese Dios puede hacer por su pueblo. Es el único Dios viviente en el mundo. Y él reacciona con una fe invencible en estos momentos. Y este gigante estaba intimidando al pueblo con su apariencia, con su armadura, con su jabalina, con su espada, pero él solo luchaba con armas humanas. Y a veces nosotros también nos dejamos intimidar por los gigantes que vemos. Nos dejamos intimidar y pensamos que no vamos a poder sobrellevar la prueba. Este hombre llevaba armas humanas, pero David vestía con armas espirituales para destrucción de fortalezas. Y David en estos momentos se encuentra con Saúl. Le estoy haciendo el cuento largo, corto, ¿verdad? De manera que el que tenía que dar la orden para la batalla era el rey Saúl, que también estaba escondido. Pero David se acerca a Saúl y le dice: no desmaye el corazón de ninguno de ustedes a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David era un muchachito joven, de buen parecer, pequeñito, 15 años, 15 a 16 años. Y se está dando por voluntario para ir a pelear con el gigante. Y Saúl le dice: no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y este es un hombre de guerra desde su juventud. Toda la experiencia que él tenía en contra de lo que tú tienes. ¿Ves, hermano? Todo depende de cómo tú percibas las situaciones en tu vida. ¿Cómo tú las ves? ¿Con los ojos espirituales o con tus ojos carnales?
De eso va a depender tu respuesta. Aquí tenemos a Saúl, un hombre que ante esta situación está sobrecogido totalmente por el temor, está paralizado. Él no puede lidiar su pueblo. Un líder al que, ¿verdad?, ya no tiene el Espíritu de Dios sobre su vida. Y David, uno que ha sido ungido por Dios para pastorear a este pueblo que está frente a él. Y reacciona como un líder llamado a defender el pueblo, como Dios esperaba que reaccionara. ¿Cómo tú procesas estas situaciones? ¿Las procesas como el viejo hombre o las procesas como la nueva criatura? Y si tú te dejas intimidar por lo que tus ojos carnales ven, tú vas a perder tu visión espiritual. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Pues te vas a dejar invadir por el temor. Inmediatamente tú vas a dejar que el temor invada tu vida. Y por estos sentimientos de incertidumbre y de inseguridad. Y cuando tú llegas ahí, ya tú perdiste la batalla. Porque ya tuviste la batalla como la vio el escuadrón de Israel. Ya tú estás viendo la batalla como la vio Saúl. Ya tú perdiste la batalla y ese es el trabajo del enemigo. No puedes soltar tu fe. Tienes que afirmarte en la fe para que tú respondas como Dios quiere que tú respondas. El comentario de Saúl suena lógico a los oídos de todos nosotros. Yo también hubiera dicho, pero muchachos, tú eres un chispa muchacho. Tú lo que tienes son 16 años, tú no tienes ninguna experiencia. Pero David no tenía edad para ir a la milicia. No podía ser un guerrero de Israel. Pero ya él era un guerrero de Jehová de los ejércitos. Vamos a ver lo que dice la palabra ya mismo. Aquel chiquito, jovencito, que veían como muy joven para ir a la guerra, aquel a quien su hermano había despreciado, porque su hermano lo primero que le dijo es, ¿y qué tú haces aquí? Tú no tienes edad para estar aquí. Aquel a quien Goliat había menospreciado por su edad y su parecer, aquel que también habían pensado que no podía ser el futuro rey de Israel, fue el único que respondió y reaccionó con fe. Y le dijo, ustedes no se intimidan por él, yo voy y peleo contra este guerrero. David era el más pequeño entre todos los que estaban allí, pero a los ojos de Dios era su gigante espiritual. Por eso Dios lo envió, porque era el elegido por Dios. A pesar de que lo menospreciaron, era el elegido por Dios para ganar aquella batalla que parecía invencible ante los ojos de muchos y para ganar muchas otras batallas, porque esto era solo el comienzo de David. Dios le estaba dando a conocer, porque este sería el futuro rey de Israel. Hermanos, David no tenía lo que buscaban los hombres, pero David tenía lo que Dios buscaba. Porque Dios tan solo mira el corazón y David tenía lo esencial. Tenía un corazón que agradaba a Dios, David era amigo de Dios, caminaba con Dios y sobre todas las cosas obedecía a Dios. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que seamos sus amigos. Si tenemos un buen corazón, tenemos todo lo demás. Porque es un corazón que agrada a Dios, usted es amigo, usted camina con Dios y usted obedece a Dios. Por eso, hermano, aunque la gente nos desprecie y se oponga, hagan burla de nosotros y nos piensen que somos tontos con nuestra fe, ¿verdad? O que no estamos preparados para la tarea, como pensaban que no estaba, ¿verdad, David? Si el Señor te ha llamado, enfréntate a tu Goliat con toda la fe que Dios te ha dado. No vaciles, porque Dios es el que te prepara para la batalla. Él es el que te llama, Él es el que te va a usar, Él es el que te llena de favores y Él es el que te da la victoria. No te creas la mentira del enemigo. Mantente firme en la palabra. Tú necesitas tu espada. No permitas que el miedo, la inseguridad y el desánimo lleguen a tu vida. Porque si Dios es con nosotros, es por nosotros quien en contra nuestra.
Y joven, a ti te digo, en 1 de Timoteo 4:12 dice, joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. No permitas que menosprecien tu juventud. Sigue al Señor, sírvele a Dios para que te ponga muy en alto, porque Él es el que te dará la victoria. Por eso el momento en que David escuchó al gigante, hermanos, él estaba determinado a hacer que este hombre muriera. Porque David sabía que él tenía la experiencia y él tenía la vivencia espiritual para derrotarlo. Y entonces él reacciona dándole testimonio a Saúl de lo que Dios ha hecho con su vida. Saúl le dijo, tú no puedes, pero él le dice, yo sí puedo. Y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso también me librará de la mano de este filisteo. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. David tenía una sola estrategia, la que Dios le había dado. David no estaba confiado en sus fuerzas, ni en su estatura, ni en la protección que él tenía, porque no tenía ninguna. Él estaba confiado en la protección del Todopoderoso. Y él tenía un corazón de pastor, y Dios en estos momentos le había encomendado sus ovejas, las ovejas del reino de Israel. De manera que en estos momentos, después de esta conversación con Saúl, Saúl le da permiso para ir y enfrentarse a Goliat. Ellos sabían lo que era pastorear ovejas. Eso me lo dicen a mí, yo hubiese dicho, no, tú lo único que sabes es pelear con ovejas y con osos. Pero ellos sabían de lo que estaban hablando. Hermanos, pueden pasar, voy a terminar en unos minutos. Entonces, dado el caso que Saúl le permite a David ir a pelear con Goliat, David se acerca a Goliat y le dice, va caminando poco a poco y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y metiendo David la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra. Dicen que esta piedra era como del tamaño de una pelota, así de grande. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y este hombre cayó sobre su rostro en tierra. Este gigante, hermanos, había calculado mal su estrategia. ¿Por qué? Porque él pensaba que ganaría la batalla en una lucha física. Por eso él se presentó como se presentó, ¿verdad? Por eso tenía la armadura de bronce. Pero Dios no pelea ese tipo de batalla. Él no sabía a quién se estaba enfrentando. Porque no es con ejército, ni es con espada, ni es a la fuerza, sino es con su Santo Espíritu que él pelea las batallas. Y David estaba investido con poder de lo alto, porque él se ponía la armadura de Dios todos los días. Él era un varón experimentado en esto. Él sabía cómo pelear su batalla y por eso Dios lo envió allí, porque sabía que este era el hombre apto para la batalla. De igual manera, hermanos, así como David lo hizo, Efesios 6 nos insta a que nos pongamos la armadura de Dios todos los días, para que podamos estar listos y resistir el día malo. Esta armadura, hermanos, es una armadura espiritual y requiere
Hermanos, que crezcamos en fe, que crezcamos en verdad, que crezcamos en justicia, en la palabra. Jesús venció en la tentación, en el monte, ¿verdad? Con la palabra. Y que estés lleno de la paz que solo Dios sabe dar. Porque si tú tienes fe y tú hablas verdad y tú eres justo y tú tienes la palabra, hermano, tú tienes paz. Porque estas son las herramientas que Dios te da. Y si tú, hermano, si tú no te has dedicado a crecer espiritualmente, tú no te puedes poner la armadura. ¿Sabes por qué? Porque tú no te puedes poner lo que tú no tienes. ¿De dónde viene la fe? Tiene que estar aquí. ¿De dónde viene la verdad de la palabra? Tiene que estar en tus labios. Tenemos que hablar verdad. La justicia. Tenemos que ser justos. El Señor nos pide que seamos justos. La palabra, tenemos que dominar la palabra para poder vencer. Esa es la espada que nosotros tenemos. Y si tenemos todo esto, hermano, tenemos paz. Pero si nos tenemos que poner la armadura en el día malo, nos vamos a dar cuenta si tenemos la armadura o no la tenemos cuando estemos enfrentando la batalla como la enfrentó David. Porque David pudo vencer porque tenía la armadura puesta. Pero si tú te la quieres poner y tú no te has dado a la tarea de crecer con estas armas espirituales, tú no te la puedes poner y te vas a encontrar falto como se encontró el pueblo de Israel. Por eso es que tenemos que crecer. Por eso es que no nos podemos sentar a que Dios baje las bendiciones del cielo. Nos tenemos que prestar para escuchar la palabra de Dios y crecer en su palabra y desarrollar frutos, dar frutos, abundante de justicia para estar listos para el día que Dios nos llame, para estar listos para el día que Dios nos pruebe, porque somos constantemente como vasos en manos del alfarero. Si no tenemos la armadura puesta, no vamos a poder vencer. Es momento, hermanos, de que pensemos, ¿qué me falta? Yo quiero dar la batalla, porque el día que el Señor nos llame, tenemos que responder. No nos podemos quedar sentados mirando al Señor, porque el Señor pelea la batalla por nosotros, pero Él va junto a nosotros, hermanos. ¿Sabe cómo Él la vence? ¿O sabe cómo nosotros la vencemos? Porque tenemos lo que Dios tiene. Y solamente tenemos que invocar el nombre del Señor fue lo que hizo David. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa palabra nada más es respaldo para nosotros, pero nosotros tenemos que tener la armadura puesta. La tenemos que cargar todos los días. Tenemos que dormir con ella y nos tenemos que levantar con ella. Tenemos que haber crecido, hermano, y si tú no has crecido espiritualmente, date a la tarea de buscar qué te falta. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta para yo poder vencer como venció David? De manera, hermanos, que en esta mañana pensemos que cuando nosotros tenemos la armadura, andamos en la presencia de Dios. Andamos en la presencia de Dios porque estamos vestidos de Él. Estamos llenos de su presencia y somos embajadores de su reino. Y cuando estamos así podemos ser útiles en sus manos, como lo fue David. Por esto este hombre a la edad de 15 años venció como venció. Joven, tú que te encaminas a enfrentarte a los retos de un mundo hostil, que no conoce la fe y no conoce la palabra de Dios, no te intimides con los gigantes que hay en este mundo, porque tú caminas con Jehová de los ejércitos. No permitas que la incertidumbre, ¿verdad?, te agobie. Crece espiritualmente para que seas portador de la armadura de Dios. Por eso es que tenemos que crecer, hermanos. Nos tenemos que dar a la tarea de crecer espiritualmente. Y tú vas a estar en pie en el día malo. Tomemos el ejemplo, hermano, de nuestro hermano David, que por su fe y su obediencia, Dios lo usó para su gloria. Y en esta hora, en esta mañana, si tú estás enfrentando dificultad,
Sea grande o sea pequeña, no importa la magnitud. Si tú estás tomando decisiones y no sabes qué hacer, si te falta la fe, o te falta la verdad, o te falta la justicia, o te falta la palabra, o te falta la sabiduría de Dios para enfrentar tu batalla en este día, yo te invito a que vengas al altar y derrames una oración delante de su presencia. Entrégaselas al Señor y deja que Él añada a tu vida lo que tú necesitas. De manera que mientras escuchamos la oración, la melodía, vamos entonces a venir al altar y vamos a orar por aquellos que tengan necesidad en esta mañana.